Buenas tardes, mi nombre es Meraí Ramírez y vamos a hablar un poco acerca del procesamiento de la información. La literatura nos dice que el procesamiento de la información es deducir, resumir, organizar, evaluar e interrogar lo que es la información. ¿Y qué podemos extraer de aquí? Que al momento de nosotros recopilar los datos durante un estudio, durante una investigación, nosotros debemos de analizarlos, debemos de procesarlos para poder obtener lo que son datos significativos, como también podemos decir que el procesamiento de información asegura que los datos se transformen en conocimientos útiles y relevantes, y gracias a esto, como investigadores, nos permite tomar decisiones informadas y poder realizar nuevas hipótesis y teorías. El procesamiento de la información tiene distintas etapas. La primera es el ordenamiento de la información. Esta etapa es muy crucial y muy importante, ya que asegura que estos datos sean accesibles y comprensibles, permitiendo una interpretación precisa y eficiente. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta etapa nos facilita el análisis, ya que si tenemos datos ordenados nos permite aplicar métodos analíticos de manera más efectiva y rápida. Podemos poner un ejemplo para poder entender esta etapa. Digamos, tenemos una investigación y el tema es hábitos de lectura de los estudiantes universitarios. Y tenemos una lista desorganizada de respuestas individuales sobre el número de libros leídos, sobre géneros preferidos, tiempo dedicado a la lectura. Entonces, al momento que nosotros nos presentan una serie de datos desordenados, empezamos clasificándolos. Podemos agrupar los libros leídos por géneros, ya sea novela, ya sea ficción, ya sea romance. Después los ordenamos y organizamos los datos por número de libros leídos de mayor a menor. Ya que tenemos esto, venimos y los etiquetamos. Podemos etiquetar cada columna de datos con distintos títulos como número de libros leídos, géneros preferidos y horas de semana de lectura. Al momento de esto empezamos a tabular y creamos una tabla que muestre la frecuencia que cada género leído por los estudiantes universitarios. Y ya por último hacemos como la agrupación de datos y agrupamos los estudiantes por ciclo, por carrera, dependiendo cómo lo hemos hecho, para analizar diferencias entre estos grupos. Entonces, gracias a este ejemplo, este proceso de ordenamiento de datos nos permite que el investigador puedan fácilmente visualizar y analizar los patrones de los datos y facilitar las conclusiones, y que las conclusiones sean precisas y que sean útiles. Como segunda etapa tenemos la revisión y depuración de la información. Consiste en revisar, consiste en limpiar, consiste en corregir los datos recopilados para asegurar su precisión. Tomando en cuenta el tema anterior de los hábitos de la lectura, del ejemplo que poníamos, ¿cómo podemos meterlo aquí? Digamos, al momento nosotros de recolectar información, vemos de que, digamos, un estudiante nos puso que él lee 25 horas diarias. Ese es un dato erróneo. ¿Por qué? Porque sabemos de que tenemos 24 horas diarias. Entonces ahí se va depurando esa información errónea para que al momento de las conclusiones tengamos conclusiones verídicas. Como también si alguno contesta más de una vez la encuesta, empezamos a depurar esa información. Tenemos la otra, la captura de la información. Esta etapa implica la recolección y registro sistemático de datos relevantes para el estudio. Esta etapa es fundamental porque la calidad de los datos capturados afecta directamente la validez y la confiabilidad de los resultados de la investigación. Entonces, como también asegura que los datos recopilados sean relevantes y adecuados para responder las preguntas de las investigaciones planteadas. Como otra etapa está la verificación de la calidad de la información. En esta etapa se realiza una segunda revisión y una segunda depuración para tener resultados verídicos
de la información. Como última etapa tenemos el análisis y la interpretación de datos. Esto es bien importante en las investigaciones, ya que estas etapas son críticas en el proceso de investigación porque nos permite transformar los datos recolectados en información útil y comprensible para las personas. Estos pasos implican aplicar técnicas estadísticas, metodológicas para examinar los datos y extraer lo que es conclusiones y comprender su significado en el contexto del estudio. Podemos dividirlo en dos: el análisis, que el análisis se refiere a la aplicación de procedimientos y técnicas específicas para examinar y procesar los datos recopilados. Los métodos varían según el tipo de datos, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, y los objetivos de la investigación. Y la interpretación de datos implica dar sentido a estos resultados del análisis, contextualizándolos dentro del marco teórico y práctico del estudio. Entonces, ahora que ya tenemos un poco de información acerca del procesamiento de la información, nos vamos con otro tema que son las estadísticas descriptivas. Nos dice y podemos entender que las estadísticas descriptivas son un conjunto de técnicas utilizadas para resumir y describir, como lo dice el tema, describir las características principales de un conjunto de datos. Estas técnicas proporcionan una visión general de los datos, destacando patrones, tendencias, distribuciones, y son fundamentales para entender y comunicar los resultados de una investigación. Tenemos diferentes, como medidas de tendencia central, que incluyen la media, la mediana y la moda, que proporcionan información sobre el valor típico o central de los datos. Tenemos otra que es la medida de dispersión, como la desviación estándar y el rango intercuartílico, que indican cuánto se dispersan los datos alrededor de la medida de tendencia central. Otra puede ser las distribuciones de frecuencia. Esta nos dice que son tablas o gráficos que muestran muchas veces que ocurre cada valor en conjuntos de datos organizado por intervalo. Esta es una de las que más se usan, la distribución de frecuencia, al momento de usar una estadística. También los gráficos y diagramas, la correlación, tenemos diferencias. Poniendo un ejemplo, vamos a ilustrar la estadística descriptiva. Supongamos que tenemos los datos de las calificaciones de 10 alumnos en un examen. Entonces las calificaciones son 85, 90, 78, 92, 88, 76, 95, 89, 84, 91. Entonces, si tomamos la medida de tendencia central, la media es la suma de todas las calificaciones divididas por el número de estudiantes. Y después de eso, digamos, todas las calificaciones que les dije, entre 10, ya que teníamos 10 estudiantes. La mediana es el valor central de las calificaciones ordenadas de los estudiantes. Y primero se ordenan las calificaciones como un número par, calificando la mediana en el promedio de los dos valores centrales. Y la moda es el valor que aparece con más frecuencia en este conjunto de datos. Cada calificación aparece solo una vez, por lo que, pues, por ende, no hay moda. Por último, tenemos lo que son las estadísticas inferenciales, que nos dice que es una rama de la estadística que se utiliza para inferencias, generalizaciones o predicciones sobre una población a partir de una muestra de datos extraída de esa población, mientras que la estadística descriptiva se enfoca en resumir y describir los datos. Las estadísticas inferenciales se ocupa de utilizar estos datos para hacer afirmaciones más amplias y determinar la posibilidad y probabilidad de que esas afirmaciones sean correctas. Digamos, un ejemplo podemos tener en un sondeo de tendencia de voto antes de una elección importante. Diversos encuestadores, sondean la opinión pública para
recabar datos relevantes y luego teniendo la muestra, analizando y desglosada, inferir tendencias, quién es el favorito, quién va segundo. Entonces, gracias a estos podemos entender un poco más acerca de qué son las estadísticas descriptivas y qué son las estadísticas inferenciales.